toda esta discusión en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha lanzado toda una campaña, esta Suprema Corte, para defender sus fideicomisos, una campaña que va en diferentes vías. Por una parte, pues capturando ya las narrativas en los grandes medios de comunicación, en los medios corporativos, quienes un día sí y al otro también aseguran que quienes están siendo perjudicados son los trabajadores de este Poder Judicial de la Federación, lo cual ha quedado claro es falso. Además, ha lanzado toda una campaña en redes sociales donde asegura, sin pruebas, pues, que estos fideicomisos, la extinción de estos 13 fideicomisos afecta a sus trabajadores. Y por otra parte, se han emitido incluso boletines firmados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde reiteran esta circunstancia. Recordar que hace poco la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, pues se filtró un video de ella argumentando que el silencio no significaba que ellos no estuvieran armando una defensa de estos fideicomisos y que la defensa iba a llegar hasta sus últimas consecuencias. Como decíamos, el día de ayer se aprobó pues ya la extinción de estos fideicomisos con 259 votos a favor, 205 votos en contra y una abstención. Y en la discusión pues pudimos escuchar lo que dijeron varios legisladores, pero también previo a esta discusión estuvo presente en la Cámara de Diputados la maestra Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también habló de estos temas, reiterando la postura de Norma Lucía Piña Hernández. Vamos a ver primero una intervención de Ignacio Mier, diputado de Morena, quien habló y fijó la postura del grupo parlamentario respecto al dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de fondos y fideicomisos, que justamente esta adición es la que ya cancela, elimina 13 de esos 14 fideicomisos. Habla de una cúpula del Poder Judicial de la Federación que no está con el pueblo, que de hecho está contra el pueblo y a favor del dinero. Escuchemos. Para el pueblo no hay justicia. No hay justicia para el obrero que lucha por sus derechos, ni para el campesino. No hay justicia para las niñas ni mujeres violentadas. No hay justicia para quienes pierden su patrimonio o son víctimas de la delincuencia. No hay justicia en nuestro país porque los responsables del Poder Judicial no están del lado del pueblo, sino del lado del poder y del dinero. Que les quede claro, en Morena, en la coalición Juntos Hacemos Historia, defendemos la justicia, no los privilegios y el derroche a costa de 55,800 trabajadores. Uno de los mayores… Presidenta. Por favor, atiendan al orador. Diputadas y diputados, en lo general, dejen que por favor el orador pueda emitir su posicionamiento. Vamos a respetarnos todos, por favor, continúe el orador. Gracias, presidenta. Uno de los mayores problemas y más del Estado mexicano es que quienes controlan el Poder Judicial Federal, salvo muy honrosas excepciones, se han convertido en el obstáculo principal para garantizar un efectivo Estado de Derecho. Esta reforma, que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es legal. Falso que sea ilegal. Es pertinente y sobre todo es necesaria. Está pegada
a la división de poderes. Nadie le niega el control constitucional a la Suprema Corte. No vamos a permitir que nos nieguen el control presupuestal que nos establece la Constitución. Esta reforma es respetuosa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Ninguno de los 14 fideicomisos tiene en sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55,800 trabajadores. Que no les mientan, que no los usen de escudo humano. 10,000 millones de pesos están destinados como compensación a prestaciones y a jubilaciones. Esa es la realidad. Apenas 599 funcionarios tienen a su disposición más de 10,000 millones de pesos. Esa es la realidad. Ni mentimos, ni robamos, ni traicionamos. No hay que ser ingenuos. No hay ingenuidad. Existen fuertes resistencias y fuertes intereses. Intentan confundir a la sociedad. Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial como un escudo humano. Lo digo a pesar de sus gritos, a pesar de la defensa verdaderamente vehemente que hace de privilegios. ¿Qué podríamos esperar? Un momento, señor orador, un momento, diputado Mier. Por favor, diputadas, escuchen al orador. Escuchen al orador. Adelante. Un momento, orador. Asamblea, pido orden, por favor, y dejemos y permitamos que concluya el orador. Diputada. Ahí escuchábamos cómo interrumpían a Ignacio Mier Velasco, legislador por Movimiento Regeneración Nacional, pues porque no les gusta que se hable de la verdad, que se hable de que esto es una cancelación de privilegios y no una cancelación de derechos para la mayoría de los trabajadores. Y continúa finalmente, después de varios minutos ahí de exabruptos por parte de la derecha, continuó Ignacio Mier con revelando pues estos saldos de fideicomisos, diciendo que iba a dejarles a los legisladores pues estos saldos de los fideicomisos para que tengan elementos a la hora de estar defendiendo estos privilegios. Vamos a escuchar. Presidenta, quiero entregar y dejar a disposición de la mesa directiva a través de la Secretaría el catálogo general de puestos de la Judicatura Federal para ilustrar a quienes tienen dudas. Les dejo también los saldos de los 14 fideicomisos, incluidos los mecanismos de financiamiento, que fueron, como lo dijo bien el vicecoordinador del Partido del Trabajo, constituidos con recursos públicos. Solo un fideicomiso, uno, de 69 millones de pesos, donde aquí vinieron, y quién no se va a conmover con las historias de las familias afectadas con una persona con discapacidad. Pero son 69 millones de pesos
para 55,800 trabajadores y 10,000 millones de pesos para los altos funcionarios. Concluye, Esa diputado. es la realidad. Le dejo, presidenta, para ilustrar a quienes lo único que saben hacer es gritar, que también Concluya, haremos diputados, en por el favor. momento una revisión de las cuestiones inmobiliarias y no lo quiero hacer. Pues ojalá que sí lo haga. Hay que exigirle a Ignacio Mier pues que también se ponga las pilas en esta discusión y revise todo el tema inmobiliario de la Corte, del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos dimos a la tarea de revisar estos documentos que dejó a disposición de los legisladores el diputado Ignacio Mier y es justo lo que les vamos a presentar en este momento. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existen estos fideicomisos, son en un primer momento vemos estos 5 fideicomisos de la Corte. El primero de ellos es de pensiones complementarias para ministros y también en el segundo caso son pensiones complementarias para magistrados y en el primer fideicomiso tiene un saldo al 30 de junio de 2023 de 832,881,665 pesos. En el segundo caso, pensiones complementarias significa que además de sus pensiones que ya se les pagan pues como a cualquier otra persona que haya tenido el privilegio de estar en un régimen de pensiones y no en un régimen de afores, porque eso también lo avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, además de esa pensión se les da otro pago complementario, imagínense ustedes. Y en este segundo fideicomiso tienen un saldo al 30 de junio, de este mismo año de 2,972,640,326 pesos para un plan de prestación médica que es adicional al ya de por sí gasto que se tiene con el seguro de gastos médicos mayores, es decir, por eso el presidente López Obrador les dice hasta para sus cirugías estéticas tienen dinero, se refiere a este plan de prestaciones médicas, a este fideicomiso que al 30 de junio pasado tenía un monto de 145,066,123 pesos. Para otro fideicomiso es para el manejo de producto de la venta de publicaciones, CDs y otros proyectos de la Corte. Ahí mantienen un saldo de 177,831,290 pesos. Además tienen un fideicomiso que se llama remanentes presupuestales, es decir, este sí es un guardadito del guardadito del guardadito, donde tienen un saldo de 1,386,020,861 pesos y un Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, Fondo Jurídica, así lo llaman, con 727,411,587 pesos. En torno a los fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal, también se dio a conocer por parte de este consejo a través del Diario Oficial de la Federación los fideicomisos que mantiene y el primero de ellos en aparecer es el fideicomiso de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, lo mismo. O sea, lo mismo que en el caso de los ministros de la Corte, aquí se pagan adicionales a la pensión a la que ellos sí tienen derecho, los demás ya no tenemos derecho, ¿no? Pero ellos sí tienen un saldo de 4,722,319,850 pesos. Tienen un fideicomiso y aquí es uno de los fideicomisos que niegan, pero vean, aquí mismo dice, este es el Diario
Diario Oficial de la Federación, lo hemos rescatado aquí para este programa, dice: fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces. Nadie está inventando esta información, es información oficial del Consejo de la Judicatura y tienen un guardadito de 76.572.000 pesos, pues justo por si quieren remodelar sus casas, por si quieren pintarlas, por si quieren comprar más muebles, y nosotros se los pagamos, ¿no? Nuevas cortinas, ahí está el dinero del pueblo de México invertido, o más bien derrochado en sus casas de los magistrados y jueces, que acaban soltando a los criminales, como ya vimos y vemos cada 15 días con el reporte del subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, pues soltando a los delincuentes o simplemente no imputándoles nada, como en el caso de Genaro García Luna. Además, tienen un fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario, y esto es lo importante: apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario. Por eso se dice, no se afecta los sueldos, no se afecta las prestaciones, se afecta los privilegios. Y dice que esto es para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí tienen 69.075.827 pesos y un fideicomiso adicional que lo nombran de esta forma: fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal. Este sí está bastante gordito, tiene 4.308.993.045 pesos. Vamos a escuchar parte de la discusión que se llevó a cabo previo a esta eliminación ya de los fideicomisos. Estuvo presente la maestra Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Palacio Legislativo, ahí visitando a la Cámara de Diputados. Estuvo en reunión con esta Comisión de Presupuesto para hablar de las necesidades del Poder Judicial de la Federación en torno a sus presupuestos, y entre otras cosas, pues ayer revelaba, y esto lo hizo público el propio legislador Hamlet García Almaguer, quien hacía en su cuenta de Twitter pues un video ahí que extraía dos momentos de esta comparecencia: el momento en el que el diputado Hamlet le pregunta sobre un recurso que está destinado a alimentos, quiénes son los beneficiarios de ese recurso, a quiénes se les da, y la oficial mayor de la Corte pues simplemente había decidido no contestar. Dijo, había argumentado que pues ya se le había acabado el tiempo. El legislador pues le insistió y ella ya finalmente tuvo que responder, y habla pues de una cúpula. Por supuesto que no son todos los trabajadores, son apenas un puñado de 1,000 quienes tienen acceso a esta millonada, casi 400 millones de pesos para sus alimentos. Vamos a escuchar esta discusión entre el legislador y la oficial mayor de la Corte. Me gustaría preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal, bienvenida doctora, sobre la partida 221.05, productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos. ¿Quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? Para saber a cuántas personas beneficiarían en cuanto a alimentación estos 386.3 millones de pesos. Reitero que están destinados a personas públicas superiores. Bueno, pues no sé, ya me puso una tarjetita de… No contestó los alimentos. ¿Perdón? No respondió sobre los alimentos. Superiores. Perdón. ¿Podría, presidente, hablar? Aquí la tengo, pero… Sí, son 4 cuestionamientos, creo que vale mucho la pena que pueda ser, que ocupe el tiempo que ocupe, licenciada. Muchas gracias, se lo agradezco.
Efectivamente es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para apoyar las funciones que tienen diversos servidores públicos, fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura Federal, y actualmente quienes hacen uso o pueden acceder, porque como señalaba, nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen. No significa que todos la utilicen ni que todos los utilicen al 100%. Actualmente son 1,767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en esta partida. Muchas gracias. Pues ahí está, ni siquiera es para todos y además ella indica, pues no necesariamente se lo van a gastar, pero entréguenos todo el presupuesto, nunca dice que el presupuesto no se entregue. En esta misma reunión de trabajo con autoridades del rubro de justicia en la que estuvo presente, pues justamente esta oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y donde se abordó sobre todo el análisis de presupuesto de egresos de la Federación 2024. La maestra Gisela Morales González pues habló de estos fideicomisos, estuvo pues prácticamente justificándolos. Vamos a escuchar. Empezaría por esta percepción que existe de que el Poder Judicial de la Federación incumple lo que establece el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señala que todos los ejecutores de gasto tendremos que evitar que al cierre del ejercicio, las disponibilidades de las que se dispongan, pues que se evite que se reintegren a la tesorería de la Federación. Si ustedes revisan las cuentas públicas de los diferentes ejercicios fiscales, podrán encontrar ahí, como para todos los ejecutores de gasto, no solo para el Poder Judicial, las partidas y los conceptos que al cierre del ejercicio pues se reintegran a la tesorería de la Federación y cuáles fueron las partidas que dieron origen a esas economías o esos ahorros. Sí es importante precisar que justamente en la Ley Federal de Presupuesto se señalan diferencias sobre lo que es un subejercicio, sobre lo que es una economía y lo que es un ahorro. Las economías y los ahorros derivan de los esfuerzos que hacemos los entes públicos para ajustar nuestro gasto de operación y que a través de esos esfuerzos nosotros podemos contener el gasto. Al cierre del ejercicio pueden resultar disponibilidades por diferentes razones que muchos de mis compañeros podrán compartir, que pueden derivar pues, de contratos abiertos, de diferencias cambiarias y de algunos otros conceptos. Eso ustedes lo podrán encontrar en las cuentas públicas y los subejercicios, bueno, pues tienen que ver con el incumplimiento de las metas institucionales. Aquellos recursos que fueron autorizados en el presupuesto de egresos y que al cierre del ejercicio pues no permitieron, no se utilizaron para cumplir con los objetivos institucionales. Nosotros, como señalaba en la intervención, pues estamos atendiendo la demanda que tenemos de casos que ya existen y de los casos nuevos que llegan pues a resolución de nuestros impartidores de justicia. Entonces, no sé si con eso contesto el tema de los subejercicios, pero bueno, pues nosotros reintegramos a la tesorería de la Federación al cierre de cada año los recursos que quedan disponibles al cierre del ejercicio. Sobre lo que se ha señalado de la transferencia de subejercicios a los fideicomisos, bueno, pues yo quisiera enfocarme fundamentalmente en temas de presupuesto porque es una mesa para discutir el proyecto de presupuesto, pero pienso que puede ayudar a precisar un poco la discusión. En los últimos 6 años, el Poder Judicial de la Federación no ha transferido recursos, no subejercicios, recursos, a ninguno de sus fideicomisos. Solamente en 2021, el Consejo de la Judicatura transfirió recursos mediante una adecuación presupuestaria derivados de ahorros y economías por 960 millones al fideicomiso que está orientado a la implementación de las reformas. ¿Eso por qué? Creo que con esta respuesta también podría atender alguna otra que se señaló cuando se comenta que en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, el Consejo de la Judicatura no está considerando recursos para la compra de inmuebles, para obra pública, y capítulo 6.000.
justamente en el 2021 derivado de modificaciones legales y que no se contaba de origen con recursos en las partidas para obra pública. Al cierre del ejercicio, a través de estas medidas de ahorro y economía, se transfirieron esos recursos a ese fideicomiso para dotar de suficiencia y que se pudiera continuar implementando pues, la creación de órganos para cumplir con las reformas. Entonces, pues sí, creo que aprovechando este espacio, pues no transferimos subejercicios a los fideicomisos. Las disponibilidades al cierre del ejercicio las reintegramos a la Tesorería de la Federación. A lo largo del año nosotros también emitimos los 3 órganos, nuestras medidas de racionalidad, de austeridad y aquellas que aplicaremos en nuestro gasto de operación. Y podría decirles que en lo que va de este año, nosotros hemos reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ustedes lo pueden ver en los informes trimestrales de finanzas públicas, poco más de 700 millones de pesos que hemos generado entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahorros y economías que derivan de las medidas que aplicamos a nuestra contención del gasto. Por supuesto que en ejercicio de la autonomía presupuestaria, nosotros las reorientamos a otras prioridades institucionales o a aquellos conceptos que no contaron con recursos de origen en el presupuesto autorizado y que son necesarios de realizar a lo largo del año. Entonces, pues también podría decir que si implementamos medidas de racionalidad y que las reorientamos a otras prioridades institucionales. En los ahorros y las economías que hemos generado, en 2022, entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte, reportaron 2.895.7 millones. Eso fue lo que se reintegró a la Tesorería de la Federación al cierre del ejercicio anterior por concepto de ahorros y economías en cumplimiento del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Deberían darle un premio a la maestra Gisela Morales González por esta capacidad de revolver conceptos, de generarse nuevos conceptos, sacarlos de la manga para decirle a los subejercicios economías. Ahora resulta que no es lo mismo que lo mismo, ¿no? Como dicen algunos. Pues, ¿cómo va a ser? O sea, ¿a quién tratan de engañar? Pero bueno, ahí está la enredada explicación que hizo para decir que ellos no transfieren dinero público cuando a todas luces es dinero público. También habló sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a estos fideicomisos, hechas estas observaciones a la cuenta pública 2018 y que se hicieron públicas en 2019. Vamos a escucharlo. Por motivo de la revisión de la cuenta pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación efectivamente realizó auditorías, entre las cuales revisó los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Esa auditoría también la realizó en años subsecuentes. Como ustedes podrán ver, los informes de Auditoría Superior son públicos. En 2018, efectivamente, la Auditoría Superior revisó fideicomisos y sí es importante decir que en ninguna parte de esos informes ustedes podrán encontrar una aseveración de la Auditoría Superior relativa a la ilegalidad de la conformación de los fideicomisos o a un manejo inadecuado de los mismos. Lo que ellos emitieron fueron recomendaciones que tienen una diferencia sustancial respecto a hallazgos que pueden representar faltas administrativas. Lo que ellos emitieron fueron recomendaciones y las recomendaciones que emitieron están orientadas a mejorar, fortalecer la manera en la que operan los fideicomisos del Poder Judicial. En 2018, revisó del conjunto de fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial, les podría decir, hay 6 que están vinculados directamente con derechos de los trabajadores. Fundamentalmente, los fideicomisos que están asociados a pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios. Como ustedes saben, las pensiones complementarias, al igual que otras obligaciones de seguridad social, son conceptos y obligaciones que se atienden en el largo plazo. Es decir, que cuando una persona cumple con los requisitos para acceder a una pensión, ese compromiso inicia a partir de ese momento y concluye, pues bueno, cuando la persona ya no está viva, ¿no? Por lo tanto, es un compromiso de largo plazo. ¿Cómo se toman las decisiones en esos fideicomisos? A través de estudios actuariales, proyecciones financieras
que lo que buscan es dar la información necesaria para poder garantizar o estimar la duración del capital o del patrimonio del fideicomiso para hacer frente a esas obligaciones de largo plazo. Por lo tanto, efectivamente, en el 2018 revisaron los fideicomisos, los estudios actuariales, y como parte de las recomendaciones que emitieron, lo que dijeron es: revisen de nuevo los estudios actuariales a ver si se puede hacer un uso más intensivo de los recursos que están en el patrimonio de los fideicomisos. Efectivamente, pues se hicieron esas actualizaciones de los estudios actuariales y a partir de ahí, y ustedes lo podrán ver en la revisión de seguimiento de la Auditoría Superior en 2019, lo que se hizo fue modificar la proporción de los recursos que salen de esos fideicomisos para financiar ese derecho. Entonces, creo que esto podría aclarar, no sé si aclare mejor esa situación. Y bueno, pues lo que hemos dicho, esta afectación que ustedes han señalado a los fideicomisos que están asociados a los derechos de los trabajadores, pues se vinculan fundamentalmente con la opción de que ellos, cumpliendo con los requisitos para poder acceder a los apoyos de esos fideicomisos, pues puedan hacerlo en el largo plazo si se mantienen. Y bueno, pues no sé, ya me pusieron una tarjetita de que ya se me acabó el tiempo. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un sueldo de 127,420 pesos, pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan estos de la Corte, está por debajo, digamos ministra de la Corte, y después vienen secretario general de acuerdos, secretario general de la Presidencia, coordinador general de asesores de la Presidencia, oficial mayor y contralor, teniendo un sueldo de 127,420 pesos reportados, pero a ministros les ponen un sueldo de 206,948 pesos, cuando sabemos que los ministros ganan 700,000 pesos en total por todas las canonjías que se dan. Suponemos que en un segundo momento vendrá también la oficial mayor. Además, se reporta que tiene acceso a pues un aguinaldo de 265,350 pesos. En el caso de ministros y ministras, oficialmente se reporta como de 445,309 pesos, pero además tiene una asignación adicional esta oficial mayor de 349,442 pesos. No se dice por qué razón se da esa asignación adicional que no tienen los ministros de la Corte, sino que tienen solo algunos otros trabajadores de la Suprema Corte. Pues con razón encuentra la forma de cómo marearnos con sus palabras para intentar convencernos de que no están incumpliendo la ley y que todo es lícito y que no se trata de lujos, prebendas y sobre todo abusos sobre el presupuesto. En torno a la discusión que se llevó en el Pleno, vamos a ver la participación del diputado Reginaldo Sandoval Flores con la postura del grupo parlamentario del Partido del Trabajo respecto a este dictamen por el cual se extinguieron los fondos y fideicomisos. No hay duda de que tenemos dos visiones de nación y de país, y de Estado y de gobierno y de todo. Y nosotros somos el bloque de la verdad y ustedes son el bloque de la mentira. No se cansan de decirle mentiras al pueblo de México, por eso no hay duda de que no tienen opción para el 24. Qué tristeza la oposición. Miren, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias estableció lo siguiente: no se advierte una vulneración de derechos básicos derivados de una relación laboral, en tanto que los recursos destinados a cubrir estos derechos se encuentran previstos por ley y no mediante un fondo o fideicomiso. ¿Dónde estamos afectando a los trabajadores de la Suprema Corte? ¡Qué mentirosos son! Luego, aquí le quiero pedir una moción de ilustración a la presidenta, que nos lea por favor el transitorio del dictamen, para que en caso de que hubiera
Vean lo que dice ese transitorio, si me lo permite, presidente. El tercero transitorio del dictamen. Un momento, señor orador. Pido a la Secretaría dar lectura al artículo tercero transitorio del dictamen en comento. ¿Ya lo tienen? Adelante. Las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que por razón del presente decreto se extinguen o terminan serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan. Descuento. Gracias, diputada secretaria. Continúe el orador. Muchas gracias. De nuevo, ¿para qué vienen a decir acá tanta mentira? Miren nada más. Aunque luego no la alcanzan a ver, pues se las vamos a distribuir, porque luego se quejan de la vista. Pero miren el ejercicio durante 12 años. Le dimos a la Suprema Corte 743,341,256. Miren lo que gastó, 699,819,723,044. Miren lo que le quedó, 48,756,618,215. Y de aquí es donde salieron los fideicomisos. ¿Ustedes quieren que sigamos solapando la corrupción? ¿Ustedes quieren que sigamos manteniendo los privilegios? ¿Ustedes no están de acuerdo de que el Poder Judicial requiere una reforma profunda? Y la vamos a hacer después del 24 porque vamos a obtener mayoría en Cámara de Diputados y Senadores y vamos a ganar la presidencia de la República sin ninguna duda y vamos a ir sobre la reforma al Poder Judicial. No se vale los privilegios que está teniendo la Suprema Corte. En este momento, la Suprema Corte no le rinde cuentas a nadie por una reforma de ustedes que hicieron en el periodo de Zedillo, donde al mismo que preside la Corte, preside el Consejo de la Judicatura. Es juez y parte. ¿A quién le rinden cuentas? Y por eso hacen la trampa del fideicomiso. No le estamos afectando absolutamente nada de su presupuesto y no afectamos a ningún trabajador de la Suprema Corte. Dejen de venir a decir mentiras porque conviértanse en una oposición creativa, propositiva. No se opongan a todo, porque la 4T llegó en el Poder Ejecutivo, llegó en el Poder Legislativo y va a llegar al Poder Judicial sin ninguna duda. México requiere una transformación y todavía no les cae el 20. Por eso dicen, ¿y por qué se les ocurre ahora? Porque va avanzando la 4T sin ninguna duda. Ahora vamos a escuchar a la oficial mayor, maestra Gisela Morales González, hablando, pues, según ella, de que no existen los privilegios en el Poder Judicial de la Federación. Vamos a escucharlo. Con una opinión, que es una opinión, considerar privilegios y no derechos, nosotros podríamos decirles que tanto la compensación garantizada, que ha sido un concepto que ha salido en diversas discusiones, como la gratificación de fin de año y algunas otras, son conceptos que la propia Ley Federal de Remuneraciones consideran como parte de las percepciones ordinarias y extraordinarias de todos los servidores públicos, de todos los poderes. Todos ustedes podrán encontrar en sus recibos de nómina estos conceptos. La gratificación de fin de año forma parte de una percepción extraordinaria que se otorga al cierre del año. Nosotros nos apegamos, de hecho, al mismo criterio que emite el titular del Ejecutivo Federal para el otorgamiento de la gratificación de fin de año, y la compensación garantizada pues forma parte del sueldo tabular mensual, es una percepción ordinaria. Por lo tanto, yo lo que les quisiera compartir es que nosotros, como ejecutores de gasto, como responsables de la administración de cada uno de los órganos, de los entes que nos encontramos el día de hoy aquí, tenemos que realizar las previsiones de recursos necesarias dentro del proyecto de presupuesto para cumplir con las obligaciones laborales a las que nos encontramos sujetos y a las que tenemos que responder
para nuestros trabajadores. Todos los conceptos del capítulo 1000 de servicios personales que ustedes podrán encontrar incluidos en el proyecto de presupuesto tanto del Consejo de la Judicatura como de la Suprema Corte, tienen como respaldo normativo o fundamento legal las condiciones generales de trabajo del personal, ya sea del Consejo de la Judicatura, de la Suprema Corte, incluyendo el Tribunal como órgano del Poder Judicial de la Federación. También forman parte y se encuentran claramente definidos en los manuales de remuneraciones que nosotros publicamos año con año, que ustedes conocen, que son públicos, a los cuales pueden acceder y de hecho han accedido para poder tener la información que hoy discutimos. Toda esa información, las condiciones generales de trabajo de nuestro personal sindicalizado, del personal de confianza, de jueces y magistrados, del personal del Consejo de la Judicatura es pública y nosotros, pues como responsables de la administración, tendríamos que prever los recursos que esas obligaciones señalan para poderlos cumplir a lo largo del año. Ahora vamos a escuchar la participación del diputado Hamlet García Almaguer de Morena a favor de este dictamen ya en el Pleno. Vamos a escucharlo. Hoy votamos para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Hoy votamos para recuperar 15,000 millones de pesos para el pueblo de México. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde y hoy tenemos esta disyuntiva. ¿Le damos 15,000 millones de pesos a los jueces, magistrados y ministros para sus pensiones doradas? ¿O los destinamos para cubrir a 413,000 adultos mayores? ¿Le pagamos sus viajes y excesos a los jueces y magistrados? ¿O becamos a 2 millones de estudiantes? ¿Destinamos recursos para que los jueces se atiendan en las mejores clínicas, las más exclusivas del mundo? ¿O construimos 5 hospitales regionales como los que están en el PEF para la ciudad y puerto de Acapulco? ¿Le pagamos el mantenimiento de las casas, habitación a jueces y magistrados? ¿O construimos presas como la Santa María en el estado de Sinaloa y el Zapotillo en el estado de Jalisco, que dotará de agua a 5.3 millones de habitantes? Nuestra posición es en contra de los privilegios, en contra de los lujos, en contra de los excesos y en contra de los conservadores. Hay una cúpula en el Poder Judicial Federal. Lo acaba de aceptar esta mañana la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Aceptó que los 400 millones de pesos de la partida para alimentos de mandos superiores solo van a beneficiar a 1,767 servidores públicos, no a los 55,000 que ustedes mencionan. ¿Para qué alcanzan estos 400 millones de pesos en alimentos? Para cubrir 235,924 canastas básicas para la población de nuestro país. Hoy se aprobará este dictamen que ha cumplido con todas las formalidades procesales. Tan es así que le dimos a la oposición 5 días para que estudiaran el dictamen. No solamente uno, como estableció la Suprema Corte al tumbar el Plan B con una chicana, al crear el principio de deliberación legislativa que no está en nuestra legislación del Poder Legislativo. Vienen las impugnaciones, sin duda, pero hemos cumplido con las formalidades de este proceso. El artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice lo siguiente: las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos por alguna de las causas siguientes. Fracción tercera: tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge o sus parientes. Fracción octava: tener interés personal en el asunto donde alguno de los interesados sea juez, jueza, persona árbitro o arbitrador. ¿Van a ser juez y parte? ¿Van a violar la ley orgánica del Poder Judicial Federal
para determinar estos asuntos, cometerían los jueces, magistrados y ministros el delito de prevaricato. Los fideicomisos son claros. Fideicomiso 8692, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Fideicomiso 8693, mantenimiento de casa, habitación de magistrados y jueces. Fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos superiores. Y ya la oficial mayor de la Suprema Corte hoy confirmó que existe una cúpula dorada en el Poder Judicial conformada por 1,767 personas. Queremos una Corte más humana, una Corte a la que le duela la pobreza y la injusticia, una Corte solidaria, una Corte cercana, una Corte que ame al pueblo como los legisladores de Morena amamos al pueblo, una Corte sin lujos, una Corte sin privilegios, una Corte sin excesos, la Corte que soñó Benito Juárez y que hoy piden todos los mexicanos. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Y que viva Claudia Sheinbaum! Vamos a ver ahora a la intervención del diputado Erasmo González Robledo de Movimiento Regeneración Nacional, donde participaba también en la fundamentación de este dictamen por el cual se extinguieron los fideicomisos, 13 de 14 fideicomisos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Vamos a escucharlo. Estimadas compañeras diputadas y diputados, hoy acudo ante el Pleno de esta soberanía para presentarles el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El objetivo primordial de este dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos en todos los niveles y sectores del Estado mexicano. La división de poderes es un aspecto fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia. Cada uno de los tres poderes del Estado tiene facultades específicas que requieren estar equilibradas en un esquema de frenos y contrapesos y deben ser desempeñadas con los más altos estándares de profesionalismo, velando siempre por el bienestar de la población y haciendo uso racional y eficiente de los recursos públicos. El proyecto de decreto que presentamos hoy busca fortalecer estos principios fundamentales, estableciendo directrices claras en cuanto a la responsabilidad y el compromiso de los servidores públicos en la gestión de los recursos. Además, contribuirá a fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Una adecuada gestión administrativa implica que el uso de los fideicomisos públicos sea una excepción y no la regla. De lo contrario, se afectaría la rendición de cuentas y se imposibilitaría la facultad de control presupuestal de esta Cámara de Diputados. Ello podría tener un impacto directo en la capacidad de la sociedad para supervisar y evaluar el manejo de los recursos públicos. Esta facultad de escrutinio es fundamental para el diseño institucional de México, según lo establecido en nuestra Constitución política. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales de cualquier democracia saludable y la discrecionalidad en la gestión de fideicomisos públicos socava estos valores fundamentales. En este sentido,
Ahí están las palabras del legislador, pues exponiendo por qué era importante pues cancelar estos fideicomisos. La fundación de dictamen estuvo a cargo del diputado Erasmo González Robledo de Movimiento Regeneración Nacional y ahí decía pues la discrecionalidad de los fideicomisos finalmente hace que ni siquiera estemos en un régimen democrático, pero sobre todo que se malgasten y derrochen los recursos. Ahora estaba viendo un tuit del Consejo de la Judicatura Federal donde también da cuenta, digamos que dice que en su propia defensa de los fideicomisos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pues en la misma tónica, o sea, existe un fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, similar al del Consejo de la Judicatura Federal, y además cuenta con un fondo mixto de cooperación técnica científica México-España. Pues no tiene ningún sentido que los mexicanos estemos pagando eso y además con el cinismo de estos personajes, ¿no? De restregarnos en la cara como si tuviera alguna legitimidad todo este tema de los fideicomisos. Pues,